Vamos a tejer. Este vínculo tendrá un sentido. Concientízate. Debes caer en ese abismo. A Dios pídele. Él sin duda guía tu camino. Escucha bien. Ven, vamos a tejer que este vínculo tendrá un sentido. Disfruta los momentos cada día vivido sin arrepentimiento. A tu vida encuéntrale un motivo. Tejiendo vínculos. Quédate en casa, yo voy a quedarme en la mía también, porque te quiero, yo te protejo. Profe en tu casa. Hola, bienvenidos a este maravilloso programa del proyecto Tejiendo Vínculos de Cuidado Mutuo para la Paz y Convivencia Ciudadana. En sus talleres de competencias sociales, en el día de hoy quiero enviarles un fuerte y caluroso abrazo desde la distancia, haciéndolo extensivo a toda nuestra población chocoana. El objetivo de estos talleres es incentivar el desarrollo de competencias sociales y cognitivas en los niños y jóvenes del departamento del Chocó, que les permita el afrontamiento de situaciones de vulnerabilidad y también promover la construcción de vínculos de paz y reconciliación en todas las instituciones educativas. Hoy trataremos un tema muy importante que a lo largo de nuestras vidas debemos de tener muy claro y fortalecerlo día a día. El tema de hoy es la autoestima. Se preguntarán ustedes, ¿qué es la autoestima? Pues bien, la autoestima es el conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones, sentimientos y tendencias de comportamiento dirigido hacia uno mismo, hacia nosotros mismos. Es nuestra manera de ser, son esos rasgos de nuestro cuerpo y de nuestro carácter. Es esa evaluación perceptiva de nosotros mismos. En su jerarquía, las necesidades humanas se describen como una necesidad de aprecio, que se divide en varios aspectos. Uno de los primeros aspectos es ese amor propio, esa confianza que nos tenemos, ese aprecio y esa autosuficiencia. Y hay otro aspecto que es de parte de los demás, es ese respeto, es esa estimación, el reconocimiento y la aceptación de los demás para nosotros. Todos tenemos una imagen mental de quiénes somos, qué aspectos tenemos y para qué somos buenos y cuáles son nuestros puntos débiles. Nos formamos esa imagen a lo largo del tiempo. Empezamos desde nuestra infancia a saber cuál es nuestro carácter, cuál es nuestro comportamiento. Hay actitudes las cuales a veces no queremos adoptar, pero eso es una forma de aceptarnos a nosotros mismos. Nos afrontamos a lo largo con una imagen de nosotros mismos y al empezar esta situación desde nuestra infancia, debemos de aceptarla, debemos de asumirla y debemos de valorarla. Estamos expuestos a la sociedad, estamos expuestos a las críticas y a muchas cosas que la sociedad no acepta de nosotros. Pero es más válido cuando nosotros aprovechamos cada una de esas actitudes y de esos comportamientos, los respetamos y lo valoramos de manera tal que nos valoramos y elevamos nuestra autoestima. En conclusión, la autoestima es esa imagen que tenemos de nosotros mismos, de nuestras cualidades, de nuestras áreas de oportunidades que vamos formando con el pasar del tiempo. Vamos a hablar de los fundamentos de la autoestima. ¿Qué son los fundamentos de la autoestima? Es la capacidad de desarrollar confianza y un respeto saludable por sí mismo, por nuestra propia naturaleza y por los seres humanos, ya que el solo hecho de poder pensar constituye la base suficiente y es uno de los hechos más importantes es el de estar vivos. Esa es una base
y es algo que debemos esforzarnos para conseguir siempre la felicidad. Así pues, que el estado natural del ser humano debería corresponder a la autoestima alta, porque esa es la que nosotros debemos de aprovechar, debemos reflejar. Sin embargo, la realidad es que existen muchas personas que no lo reconocen, otras que no lo admiten. Tienen un nivel de estima inferior al teóricamente natural. Muchas personas se sienten inferiores porque no se aceptan a sí mismas, porque consideran de que no están en capacidad de realizar ciertas cosas o porque no se aceptan físicamente como son. Vamos a hablar de los grados de la autoestima. Existen 3 grados de la autoestima. Es la autoestima alta, la autoestima baja y la autoestima media. El autoestima es un concepto gradual y en virtud de ello, entonces vamos a detenernos un poco a mirar cuándo tenemos la autoestima alta, cuándo la tenemos media o cuándo la tenemos baja. Tener la autoestima alta equivale a sentirse confiadamente apto para la vida, o usando los términos de la definición inicial, sentirnos capaces, sentirnos valiosos o sentirnos aceptados como personas. Muchas veces el hecho de que no nos acepten ciertas personas nos frustra, nos degrada, nos hace sentir degradados un poco, pero no. Cuando nosotros confiamos en nuestras capacidades, elevamos nuestra autoestima. Ahora bien, ¿qué es tener el autoestima baja? Es cuando la persona no se siente en disposición de la vida, es sentirse equivocado como persona, es no aceptarse como persona y decir no soy capaz, no puedo. Es no tener esa capacidad de retarse a sí mismo y decir soy capaz. Sencillamente se subyuga y se limita al hecho de que porque los demás no es aceptado, o por los demás no es aceptado, entonces él a sí mismo no se acepta. Entonces eso es tener una autoestima muy baja. ¿Y qué es tener una autoestima medio, en término medio? Es algo un poco complejo. ¿Por qué? Es oscilar entre 2 estados, entre los estados anteriores, es decir, sentirse apto e inútil, o sentirse aceptado o sentirse equivocado. A veces actúa con sensatez y otras con insensatez. A veces es reflexivo, a veces es irreflexivo. Entonces es estar como en ese punto medio de que en ocasiones tiene su autoestima elevada, como en ocasiones la tiene muy, muy baja. Entonces vamos a ir en este momento a observar los conceptos de 2 docentes del departamento del Chocó desde su contexto social, desde su punto de vista, desde su percepción hacia los estudiantes con las que ellas actúan a diario, para dar esa apreciación de lo que es la autoestima y lo que ellas visualizan de sus estudiantes. Entonces, a continuación, miremos estos 2 videos de la docente Isaura Murillo del municipio de Ismina y de la docente Julia Pláceres del municipio de Condoto. Hoy quiero compartir con ustedes una pequeña fábula de La Fontaine titulada La rana que quiso hincharse como un buey. Esta fábula la tenemos aquí en nuestra guía. La fábula dice así: una rana que se encontraba en un charco de acercarse a un buey a beber un poco de agua. Le llamó la atención el gran tamaño del animal. La ranita era muy pequeña, no más grande que un limón. Al ver el corpulento buey, se llenó de envidia y decidió hincharse hasta igualarlo en tamaño. La ranita, mientras se iba hinchando, le preguntaba a sus compañeras: ¿me he hinchado bastante para igualarlo? ¿Ya soy tan grande como él? No. ¿Y ahora? Tampoco. ¿Ya lo logré? Aún estás muy lejos. Y la pobre rana se hinchó tanto que reventó. Con esta corta fábula quiero hacerles una invitación muy especial a tener una actitud positiva hacia nosotros mismos,
La autoestima nos ayuda a sentirnos mucho mejor con nosotros mismos. Por eso los quiero invitar en esta cuarentena, en estos momentos de pandemia que estamos pasando a nivel mundial, a dejar de tener pensamientos negativos sobre nosotros mismos. Hay que ponte como objetivo el logro en vez de la perfección. Considera los errores como oportunidades de aprendizaje. Prueba nuevas cosas y fíjate siempre una meta. Es muy importante desarrollar, trabajar, mejorar nuestra autoestima diariamente. Feliz día. Gracias. Invito de manera especial a la comunidad estudiantil para que participen en el proyecto Tejiendo Vínculos. A través de este proyecto, los estudiantes pueden desarrollar y fortalecer competencias sociales y emocionales. La autoestima es el amor, el aprecio, es valorarse, quererse, respetarse por sí mismo. Cuando yo reconozco tener estas cualidades, puedo querer, respetar, amar, valorar a los demás. Bueno, entonces retomando, desde la apreciación y ese concepto que nos comparten las docentes, que es algo muy importante, y espero que lo hayan entendido de la mejor manera. Continuamos para que nos quede claro, todas las personas son capaces de desarrollar la autoestima positiva, al tiempo que nadie presenta la autoestima totalmente sin desarrollar. A lo largo de nuestras vidas vamos adquiriendo ese compromiso con nosotros mismos, esa aceptación con nosotros mismos. ¿Qué quiere decir esto? Cada vez que yo acepto mi forma de ser, mi cuerpo, mi actitud, mis gestos, mis comportamientos, estoy elevando mi autoestima. Pero cada vez que yo me subyugo, que yo misma me señalo, que me aflijo, que me cuestiono de manera negativa, estoy bajando mi autoestima. Hay formas de cuestionarnos, pero con el objetivo de mejorar. Y cuando yo soy consciente de acciones que me han hecho ver un poco diferente a esa persona a la cual yo soy, el hecho de cuestionarme hace que mejore. Entonces son cuestionamientos de manera muy positiva, con el objetivo de ampliar mi visión y poder mejorar esas actitudes o esos comportamientos para elevar mi autoestima. Vamos a hablar sobre la escala de la autoestima. Son 6 escalas. La primera escala es el autorreconocimiento, la segunda escala es la autoaceptación, la tercera es la autovaloración, cuarta, autorrespeto, quinta, autosuperación y sexta, autoeficiencia y autodignidad. Entonces, vamos a explicar cada una de ellas con el objetivo de mirar cómo estamos nosotros posicionados en esa escala de la autoestima. Entonces, como primero está el autorreconocimiento, es conocerme a mí mismo. Si recordamos, en el taller pasado hablamos del autoconocimiento, es cuando nos aceptamos, cuando sabemos quiénes somos, cuando sabemos para dónde vamos. Entonces, allí estamos en el primer escalón, es reconocernos a mí mismo, es reconocer las necesidades, nuestras habilidades, nuestras potencialidades y debilidades, cualidades corporales y psicológicas, observar sus acciones, cómo actuamos, cómo podemos actuar y cómo nos sentimos. Muchas veces nos dejamos influenciar y somos como dos personas. En unos espacios actuamos de una manera y en otros de manera diferente, pero entonces es cuando estamos en ese desbalance de autorreconocimiento. Debemos de tener muy claro de que en todo lugar debemos de manejar nuestras mismas capacidades, nuestras mismas aptitudes, nuestro mismo comportamiento con otras personas. Entonces, es autorreconocernos donde quiera que estemos, en los espacios, en los contextos sociales, donde estemos, siempre tener esa personalidad definida, es ese reconocimiento.
El segundo escalón es la autoaceptación. Es esa capacidad que tiene el ser humano de aceptarse tal como es, en lo físico, en lo psicológico y en lo social. Es aceptar cómo es en su conducta consigo mismo y con los demás. Es admitir y reconocer todas las partes de sí mismo como un hecho, como una forma de ser y de sentir. Por autoaceptación, ¿qué entendemos? Primero, es ese reconocimiento responsable, ecuánime y sereno de aquellos rasgos físicos y psíquicos que nos limitan y empobrecen, así como de aquellas conductas inapropiadas y erróneas de las que somos autores. La conciencia de nuestra dignidad innata como persona que por muchos errores o maldades que pertenecemos a esos espacios donde no pertenecemos y nos dejamos llevar por esas situaciones, dejando de ser nosotros mismos. Entonces, debemos de aceptar nuestro cuerpo, debemos de aceptar nuestra forma de pensar. No siempre debemos de encajar con los demás, solamente por sentirnos aceptados en ciertos grupos sociales. No, tenemos que autorreconocernos y saber que tenemos unas capacidades innatas, que tenemos que valorar, tenemos que respetar, que debemos asumir. Eso hace que las demás personas vean esa seguridad en nosotros. Como tenemos ese reconocimiento, ese autorreconocimiento, entonces esas otras personas, esos otros grupos sociales nos van a aceptar tal y cual como nosotros nos proyectemos. El tercer escalón es la autovaloración. Se refleja la capacidad de evaluar y valorar las cosas que son buenas de uno mismo, aquellas que le satisfacen y son enriquecedoras, le hacen sentir bien, le permiten crecer y aprender. Es buscar y valorar todo aquello que le hagan sentir orgullo a uno mismo. Claro, es algo muy importante cuando nosotros valoramos cada una de nuestras actitudes. Cuando yo soy una persona disciplinada, no puedo esperar o no puedo aceptar que otras personas me degraden porque es que fulanita de tal es muy cuadriculada. No, es que ella todo lo hace con un lineamiento y con unas reglas. Pues si tú valoras esa conducta de la disciplina, sencillamente los demás van a sentir que el hecho de que tú seas una persona disciplinada te vuelve en una persona grande, en una persona educada, en una persona con muchas fortalezas y con muchas capacidades para afrontar cualquier reto de la vida. Entonces, valorar cada una de esas capacidades que tenemos. El cuarto escalón es el autorrespeto. ¿Qué es el autorrespeto? Es expresar, imaginar en forma conveniente sentimientos y emociones, sin hacer daño ni culparse. El respeto por sí mismo es la sensación de considerarse merecedor de la felicidad. Es tratarse de la mejor forma posible por permitir que los demás no te traten mal. Es el convencimiento real de lo que deseo, de mis necesidades, de mis derechos naturales, que me permitan poder respetar a los demás y de forma propia e individual. Yo respeto todas mis capacidades, yo respeto, cuando yo hago respetar mis funciones, porque soy coherente tanto con mis palabras como con mis actos, entonces ejerzo autorrespeto en mí y hago que todo eso sea respetado por los demás. El quinto escalón es la autosuperación. Si la persona se conoce, es consciente de sus cambios. Claro que a lo largo de nuestras vidas vamos generando cambios muy positivos, a veces negativos, pero cuando te conoces muy bien y en verdad quieres alcanzar el éxito, todos esos cambios deben de ser de manera positiva. Siempre tienen que ir subiendo para mejorar.
Cuando somos conscientes de esos cambios, se crea una propia escala de valores. Se desarrolla y se fortalecen nuestras capacidades y potencialidades. Se acepta y se respeta. Está siempre en constante superación. Por lo tanto, tendrá un buen nivel de autoestima, generando la capacidad para pensar y para entender. Miren que este escalón de la autosuperación es como devolvernos a los 2, 3 escalones atrás, donde hablamos de la valoración y del respeto y de la aceptación que debemos de tener por nosotros mismos. Cuando nosotros estamos en esa etapa de querer superarnos, de querer subir, de querer ser alguien, entonces vamos a aceptar todos esos cambios. Vamos a empezar a respetarnos a nosotros mismos, vamos a empezar a respetar a los demás, y nuestra autoestima, el nivel de nuestra autoestima se eleva. Vamos para el último de los escalones, y considero yo que es el último y es algo muy importante. Es el escalón de la eficiencia y la autodignidad, perdón, de la autoeficacia y la dignidad. La autoestima tiene 2 aspectos relacionados entre sí. El primero es el sentido de ganador y de poder salir adelante, que es la autoeficiencia. Y el segundo es el sentido del mérito personal, que es la autodignidad. Entonces, ¿qué es la autoeficacia? Es confiar en el funcionamiento de mi mente, de mi capacidad de pensar, en los procesos por los cuales juzgo, elijo, decido y confío de esa capacidad de comprender los hechos de la realidad, que están en esta esfera de mis intereses y mis necesidades. Es mi confianza, es conocerme a mí mismo. El otro escalón que se relaciona es la autodignidad, que es seguridad de mi valor. Es una actitud afirmativa hacia mis derechos de vivir y de mi felicidad. La autoeficiencia y la autodignidad son los pilares de la autoestima. Escuchemos bien, dice, la autoeficiencia y la autodignidad son los pilares de la autoestima. La falta de alguno de ellos afecta enormemente y representa la esencia de la autoestima. Entonces, mire cómo escalamos y cuáles son los procesos en los que podemos estar en ese querer elevar nuestra autoestima. Entonces, vamos a nuestra pausa y retomamos con la importancia de la autoestima positiva. Escucha bien. Ven, vamos a tejer que este vínculo tendrá un sentido. Disfruta los momentos cada día vivido sin arrepentimiento. A tu vida encuéntrale un motivo. Tejiendo vínculos. La Secretaría de Educación del Departamento del Chocó invita de manera especial a los padres de familia, a los estudiantes, a los docentes y a los directivos docentes a participar de un hermoso proyecto que venimos realizando. El proyecto es Tejiendo Vínculos de Cuidado Mutuo para la Paz y Convivencia Ciudadana. En él se van a desarrollar estrategias que permitirán que nuestros alumnos, nuestros padres de familia, mejoren sus lazos psicoemocionales, socioafectivos y que a través de ellos podamos fortalecer una nueva unidad que se ha generado entre las familias y las instituciones educativas y su personal docente y directivo docente. Con esto pretendemos mejorar cada día en la prestación del servicio educativo y así contribuir a una mejor sociedad en nuestro departamento.